Vamos a orar. Padre, nosotros nos inclinamos delante de ti porque seguimos en adoración hacia tu santa, bendita, gloriosa persona. Tú eres el único, tú eres el verdadero, tú eres el Dios excelso, el creador de los cielos y la tierra, el único digno de recibir toda honra, toda gloria, toda alabanza. A ti, oh Dios, nosotros ahora nos inclinamos también para recibir de ti el mensaje que tú nos quieres dar. Por lo tanto, buen Dios, yo te quiero pedir que tú hagas sensible nuestro corazón, hagas sensible nuestra mente a la dirección de tu Santo Espíritu. Padre, gracias por querer hablarnos y pedimos que lo hagas a la Iglesia Bautista Cristiana aquí presente, también a todas las demás iglesias que a través de la República y en el mundo hoy se reúnen para gloria de tu nombre. Esto te lo pedimos, por favor. Amén. ¿No está funcionando? Sí. Está prendido, pero parece que es... No, está prendido, pero bueno, entonces nos quedamos con este. En este primer culto del año 2016, deseo reiterar, amados hermanos, nuestro enfoque. El enfoque es la dirección que Dios nos dio. Nuestro enfoque es la encomienda que Dios nos ha dado. Y nuestro enfoque, nosotros lo hemos resumido en estas dos vallas que están aquí atrás, al lado de detrás del púlpito. Nuestro enfoque es que Dios nos ha llamado a exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cómo nosotros vamos a exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo? Lo dice, haciendo discípulos de Él. Cristo es exaltado cuando más personas inclinan sus corazones y convierten sus vidas hacia Cristo. Sabemos que el Espíritu de Dios hace la obra, pero la gente tiene que inclinarse hacia Cristo, haciendo discípulos de Él. Pero somos tú y yo, hermano y hermana, que tenemos que hacer esos discípulos. Y creciendo juntos todos nosotros, en dependencia de la dirección del Espíritu Santo. También permaneciendo cada uno de nosotros fieles a la autoridad de la palabra de Dios, adorándole de acuerdo con su majestad y de acuerdo con su santidad, mientras nosotros estamos esperando su inminente, gloriosa y victoriosa venida. Para que nosotros podamos hacer esto, necesitamos entonces mantener nuestras vidas enfocadas en Cristo. Y por eso tenemos esa frase debajo del logo de manera permanente: vidas enfocadas en Cristo. Y ese es el tema, hermanos, que nosotros seguiremos tratando. Nosotros necesitamos crear en nuestro corazón, cada uno de ustedes y nosotros tenemos que tener este enfoque en nuestro corazón. Esto es lo que debe estar de tal manera entrañado en nuestro corazón que debe brotar en nuestra vida. Vidas que estén permanentemente enfocadas en nuestro Señor Jesús. Este año pasado se predicó mucho sobre esto. El pastor Yadín dio una serie de predicaciones específicamente con ese tema. Y nosotros hemos estado estudiando el libro de Eclesiastés, que nos ayuda a mantener una perspectiva eterna de nuestra vida. Nos quedan todavía
un par de capítulos que necesitamos completar. Pero amados hermanos, este año, todavía en los próximos meses, vamos a mantener este tema de que tú y yo necesitamos tener vidas, necesitamos vivir en el día a día, en el momento a momento, con una perspectiva de eternidad, con una perspectiva de que las cosas no son para este mundo. Esto es temporal. Nuestra perspectiva, nuestro enfoque, nuestra atención tiene que estar en las cosas eternas. Esas son las que permanecen. Alrededor tuyo, cuando tú miras para cualquier lado, para el frente, para atrás, para los lados, hay almas. Almas que son eternas. Almas que sus vidas, su eternidad está probablemente pendiendo en un hilo nada más. Y de hecho sí lo está. Todos y cada uno de nosotros estamos a un solo soplo de la eternidad. En este primer mensaje quisiera enfatizar la vida de un hombre que mantuvo sus ojos puestos en el eterno. Si pudiéramos tomar la vida de este hombre como ejemplo, si cada uno de nosotros pudiera vivir como él vivió, cumpliéramos con nuestro legado como iglesia, cumpliéramos con lo que Dios nos encomendó. Tener vidas enfocadas en Cristo Jesús y ayudar a los demás a enfocar sus vidas en el Señor Jesucristo también. Cuando Adán murió, este hombre tenía 308 años de edad. En aquel tiempo todavía no existía la distancia que fue provocada por la división de los idiomas en Génesis 11. Por lo tanto, podemos especular que las distancias entre las ciudades y entre las personas no eran demasiado grandes. De hecho, una de las razones por las que Dios trae la división de las lenguas es para crear esa distancia y para que la gente se poblara el resto de la tierra y no estuviera todos juntos. A partir del nacimiento del nieto de Adán, el hijo de Set, la Escritura dice que los hombres comenzaron a adorar a Dios. Surgió pues un grupo de personas con el temor a Dios. También puedo especular que este hombre a quien nos referimos y Adán llegaron a conocerse bien. Y les voy a explicar, vamos a ir viendo por qué yo saco esta conclusión. Pero mientras tanto, imagínate, Adán vivió 930 años. Imagínate ser amigo del primer hombre, ser amigo de aquel que no nació, sino que fue creado por la intervención directa de la mano de Dios. Ser amigo de Él, cuántas preguntas, cuánta información interesante, cuánta pasión probablemente pudiéramos nosotros recibir de parte de este hombre. El único que ser amigo de este único hombre que conoció el estado perfecto del ser humano.
claro, aparte del Señor Jesucristo, que disfrutó comunión perfecta con Dios, sin que el pecado manchara esa comunión. Imagínate ser amigo del único hombre creado que disfrutó una relación 100% plena, santa, pura con el Creador, el Dios Altísimo. Hay hombres que tienen una relación tan estrecha, tan íntima con Dios, que nosotros nos gusta pasar tiempo con ellos. Pero aquí no estamos hablando de esos hombres que ya son pecadores, que ya experimentaron el pecado, que viven permanentemente luchando con su pecado. No, este hombre vivió una etapa de su vida, Adán, sin pecado. Adán, dime, ¿cómo era? Yo no sé, pero yo tendría unas buenas preguntas para él. Pues hermanos, seguro que este hombre a quien nos vamos a referir le pedía a Adán que le contara cómo era esa relación con Dios. Una y otra vez le preguntaba, dime otra vez, ¿cómo era? Seguro que le encantaba escuchar de esas tardes cuando Jehová Dios se paseaba en el huerto al aire del día, como dice Génesis 3:8. Caminando con Adán y Eva, disfrutando de la creación en su perfecto estado, donde todos los animales estaban en perfecta armonía, los árboles con un esplendor que nosotros no podemos conocer, y los mosquitos no habían salido del infierno todavía. Imagínense poder recibir de primera mano cómo era esa relación de Adán con Dios. Perfecta comunión, perfecta armonía con el Creador, su Dios. Entendiendo esto, hermanos, que Adán en ese estado perfecto no sabía lo que era tener un Salvador, porque no lo necesitaba. Busquemos Génesis capítulo 5. Versículo 18. Vivió Jared 162 años y engendró a Enoc. Y vivió Jared después que engendró a Enoc 800 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Jared 962 años y murió. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Enoc, un hombre con los ojos puestos en el eterno. Yo creo que Enoc y Adán se conocieron. Creo que Enoc pasaba mucho tiempo con Adán. Acuérdense, ellos tuvieron la oportunidad de coincidir sus vidas por más de 300 años. Estoy seguro que Adán compartía con Enoc el dolor profundo que él sentía por haber desobedecido, pecado contra Dios, dolor de ser el culpable de que toda la maldad e inmoralidad que ya existía para ese tiempo. Creo que por eso Adán seguramente compartía con Enoc los requisitos que Dios tenía para una vida piadosa.
Acuérdense que en aquel tiempo no existía la palabra escrita de Dios. Todos los que pudieron haber desarrollado un temor a Dios lo hicieron por transferencia de Adán y de Set hacia los demás y de Eva. Tener una relación íntima con Adán. Imagínense ustedes, ¿qué le preguntarían ustedes a Adán si tuvieran oportunidad? Y hermanos, al no tener la palabra escrita, al no tener la palabra contigo día tras día, la tendencia de las personas es seguir la corriente de maldad que ya imperaba. Adán murió con 930 años y el mundo fue destruido por Dios en el diluvio a los 1656 años de creado. O sea que estamos hablando que solamente 700 y algo de años después que murió Adán, el mundo completo fue destruido por la maldad que existía. Por lo tanto, si la maldad imperaba en ese mundo, era natural que Enoc también pudiera ser arrastrado, igual que muchos otros. ¿Qué detendría a un Enoc de no ser arrastrado o de ser arrastrado por esa misma maldad en que todos los demás estaban envueltos? Si no tenían palabra escrita, si no hay registro bíblico de que Dios estaba comunicando de manera directa con los hombres, ¿cómo pudiera Enoc y otros conocer a Dios si Dios no se estaba comunicando de manera directa con el hombre? Es a través del testimonio de Adán, de Eva y de Set. Es la única forma que yo puedo ver en las Escrituras. Y aquí tenemos Enoc, que se convirtió en un hombre que recibió de tal manera la influencia positiva de Adán. Eso creo yo, eso es lo que yo deduzco, hermanos. No hay otra forma. Que él se convirtió en un hombre que contemplaba al eterno Dios. Por tanto, un hombre de fe, un hombre de carácter firme, un hombre ejemplar. Entonces, amados hermanos, en primer lugar yo quisiera que nosotros, al examinar la vida de Enoc, nosotros contemplemos como iglesia que si mantenemos los ojos puestos en el eterno Dios, en nuestro Señor Jesucristo, si mantenemos los ojos puestos en el eterno, podremos ser un pueblo de fe. Como Adán fue un hombre de fe, Enoc fue un hombre de fe. Su vida fue una exhibición de fe. Fíjense en Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11. Versículo 5 dice: por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. La Escritura está nos está informando algo que en Génesis no tenemos. Hebreos nos dice que Enoc fue un hombre de fe.
Enoc por la fe tuvo testimonio de haber agradado a Dios. La palabra agradado aquí significa ser totalmente grato, totalmente acepto. En otras palabras, Dios se sentía totalmente a gusto con Enoc a su lado. ¿Usted oyó eso? Dios se sentía totalmente a gusto con Enoc a su lado. Y es algo que nosotros debemos preguntarnos como creyentes, como miembros de la IBC. ¿Se siente Dios a gusto conmigo? ¿Qué relación tienes tú con una persona que no confía en ti? Si hay alguien que no confía en ti, ¿qué relación tienen ustedes? Ahora, ¿qué relación tienes tú con una persona que confía totalmente en ti? Es diferente, ¿verdad que sí? ¿Cómo se siente Dios conmigo? ¿Tienes tu testimonio de agradar a Dios? Si Dios fuera a escribir, fuera a agregar algo a su palabra sobre tu vida, pudiera decir la Escritura, y Pedro tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Si mantenemos los ojos puestos en el Eterno, yo creo que podemos ser un pueblo de fe. Hombres y mujeres, niños y jóvenes que agrademos a Dios. Pero su fin también fue una exhibición de fe. No solamente su vida, sino su fin. Ahí mismo en Hebreos capítulo 11, versículo 5 dice que por la fe Enoc fue traspuesto. Les voy a decir algo, no tengo ni idea qué significa eso. Que por la fe fue traspuesto Enoc. O sea, por la fe Dios decidió llevarse a Enoc sin que él muriera. Solamente hay 2 hombres en las Escrituras que le sucedió eso: Enoc y Elías. Pero aquí dice que por la fe Dios se llevó a Enoc sin él ver muerte. ¿Es posible tener ese nivel de fe? Amados hermanos, exactamente qué significa eso, yo les confieso que no sé. Significa eso que a través de la edad de la tierra, a través de los últimos 4,000 años y pico, pudieron haber otros ejemplos en la humanidad de que tuvieron tal fe con Dios que Dios se los llevó. Yo no sé, no tengo idea. ¿Será posible eso? No tengo idea. ¿Es eso lo que significa este texto? Tampoco sé, no le puedo garantizar. Pero la Escritura dice que por la fe él fue traspuesto. Ahora, exactamente qué significa, qué abarca todo eso de esta fe, yo no sé, pero por la fe él fue traspuesto. No sé si ustedes me entienden o se han confundido más. ¿Ok? Pero eso es lo que dice ahí, es por la fe. Sea lo que sea que signifique por la fe, él fue traspuesto. Lo que sí sabemos es que Dios se lo concedió. ¿Es verdad o no es verdad? Dios se lo concedió. Ahora, vamos a suponer que es imposible que después de Enoc, que haya personas que hayan tenido una fe a tal grado, a tal nivel que Dios se lo haya llevado también. Vamos a suponer que es imposible eso. Sin embargo, sí podemos tener una relación de tal manera estrecha, sólida, íntima, pura y santa con Dios, que nuestro fin en esta tierra sí sea una exhibición de fe. ¿Me doy a entender? Les voy a dar un ejemplo.
he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. ¿Quién dijo eso? El apóstol Pablo, según la Timoteo 4, 7 y 8. Él había vivido una vida, y nosotros conocemos la vida de Pablo, una vida a tal nivel que él estaba seguro que ya su fin estaba cerca y que inmediatamente el cruzar a la umbrera de la vida hacia la otra vida, él iba a recibir la corona de justicia. Leí una oportunidad las últimas palabras de un predicador del siglo XIX en Estados Unidos. Digo, él era evangelista mundial, pero oriundo de Estados Unidos. D.L. Moody. Algún día leeréis en los periódicos que D.L. Moody ha muerto. No lo creáis. Cuando digan que estoy muerto, estaré más vivo que nunca. Entonces, sus palabras finales fueron estas: Dios me está llamando. Ya no me molesten para que me quede. Este es el día de mi coronación. Hace tiempo que lo esperaba. Nuestro fin en esta tierra puede ser una exhibición de fe también. Nuestra vida, nuestro fin. Y si nosotros mantenemos nuestros ojos puestos en el eterno, podremos ser, amados hermanos de la IBC, un pueblo que exhibe fe bíblica, un pueblo de fe. Y con los ojos puestos en el eterno también podremos ser un pueblo de carácter firme, como Enoc lo fue. De regreso a Génesis 5, fíjense lo que dice. ¿Dónde vivía Enoc? ¿En un planeta distante de este planeta? No. Dice el versículo 21, Enoc vivió 65 años y tuvo un hijo. Y después tuvo hijos e hijas. ¿Dónde vivía Enoc? Enoc vivía en esta tierra. Tenía los pies puestos sobre esta misma tierra que tú y yo tenemos, que todos los demás que vivían en su tiempo tenían. ¿En qué tiempo vivía Enoc? Fíjense el próximo capítulo, capítulo 6. Capítulo 6. Fíjense el versículo 1. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas. ¿Qué está diciendo ahí? Bueno, los hombres se fueron multiplicando, ¿verdad? Yo no sé usted, pero en 300, en 400, 500, 600 años se puede tener muchos hijos. La multiplicación era muchísimo más rápida, ¿verdad? Por individuos y por familias que el día de hoy. Ahora fíjense el versículo 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Dice el Señor Jesucristo que cuando nosotros lleguemos al nivel de maldad de los días de Noé, entonces vendrá el Señor. Pregunta, ¿ya vino el Señor? No hemos llegado a este nivel de maldad.
Enoc vivía en tiempos ultra perversos, pero se mantuvo firme. Se mantuvo con los ojos puestos en el Eterno. Se mantuvo recordando lo que probablemente Adán le contaba de aquel tiempo que Adán y Eva disfrutaron de la perfección de Dios, ellos en su estado perfecto también. Probablemente Enoc se mantenía anhelando esa íntima y perfecta relación con el eterno Dios. Noé nació solamente 69 años después que Dios se llevó a Enoc. Por lo tanto, la maldad que existía en los días de Noé era maldad que ya existía en los tiempos de Enoc. Pero él no se dejó mover por la maldad del mundo. Él no se dejó entusiasmar, él no fue atraído por los engaños del mundo. Se mantuvo con un carácter firme. La corrupción estaba arropando el mundo, pero Enoc se mantuvo firme desde el principio. Se mantuvo firme a lo largo y hasta el final de su vida en la tierra, a través de toda esa maldad. Dice la Escritura, versículo 22, 5:22 de Génesis, y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén. O sea, él a los 65 años engendró a Matusalén, pero antes de eso caminó con Dios. Y caminó con Dios después de haber engendrado a Matusalén hasta que Dios lo traspuso. Es posible. Era posible en aquel tiempo donde la maldad estaba probablemente todavía era más perverso el mundo, la maldad era más rampante en aquel tiempo que en el nuestro, probablemente. Aunque sí pensamos que el Señor ya está en la puerta, pero todavía no ha llegado. Y si era posible para que un hombre hiciera la diferencia en aquel tiempo, es posible que todo un pueblo redimido por el nombre de Cristo, por la sangre de Cristo, es posible que nosotros también lo hagamos. Si mantenemos los ojos puestos en el Eterno. Él cumplió con lealtad, con fidelidad a Dios. No podemos usar la excusa de que el mundo está demasiado perverso, que es demasiado fuerte. Y por eso yo no estoy tan sólido en mi fe, porque hay demasiadas tentaciones donde quiera que uno ve, donde quiera que uno está, en el trabajo, en la familia, en el carro. No podemos usar esa excusa. Todos vivimos en un mismo mundo igualmente perverso. Algunos dicen que los jóvenes se entregan a la vida desordenada por causa del medio en que ellos se desenvuelven, el medio que se criaron, en el medio que se mueven. Amados jóvenes que están ahora en la universidad, es posible mantenerse fieles al Dios en la universidad. Muchos de nosotros cruzamos por la universidad siendo creyentes. Y es verdad que hay tentaciones y es verdad que hay inclinaciones, pero también es verdad que el Espíritu del Dios eterno vive en ti si eres creyente. Es posible. En el tiempo de Enoc también el mundo estaba muy fuerte. Tan fuerte que Dios no permitió que durara muchos años más. Tito y Timoteo eran relativamente jóvenes y permanecían fieles en su tiempo. Aunque Pablo dice
Habla de la fidelidad de Tito, de la fidelidad de Timoteo, de la fidelidad de Epafras, de la fidelidad de Juan Marcos, pero dice, pero Demas me abandonó amando más el mundo. Sé que es verdad que algunos se dejan arrastrar por el mundo, otros pueden y se mantienen fieles por la gracia de nuestro buen Dios. Pero es necesario mantener los ojos puestos en el Eterno. ¿Mantendremos nosotros los ojos puestos en el Señor Jesús, quien es el Eterno? Seremos nosotros de carácter firme para permanecer aun cuando el mundo entero parece desbordarse en inmoralidad, en deshonestidad, en traiciones, en egoísmo. Sí podemos. ¿Mantendremos nosotros la perspectiva de una vida eterna? Amados hermanos, nosotros fuimos creados para la eternidad. Y es triste ver que el creyente que fue creado para la eternidad viva para lo temporal. Con los ojos puestos en el eterno, nosotros podemos ser un pueblo de fe. Con los ojos puestos en el eterno, nosotros podemos ser un pueblo con carácter firme. Con los ojos puestos en el eterno, nosotros podemos ser un pueblo, por lo tanto, ejemplar. Sí, amados hermanos, estoy estudiando el libro de Tito y es interesante que Pablo escribe a Tito y Tito era como un pastor, era siervo, era ayudante de Pablo, del apóstol Pablo. Pablo lo dejó en la isla de Creta y le dijo, yo quiero que tú vayas por todas las ciudades donde haya creyentes y tú establezcas pastores en cada ciudad. En otras palabras, Tito no era un miembro que se sentaba en una silla, calentando una silla en una iglesia. Él era un servidor, era un siervo de Dios, un colaborador cercano del apóstol Pablo. Y Pablo le escribe una carta recordándole ciertas cosas que ya le había encomendado y encomendándole otras cosas que él tenía que hacer, Tito tenía que hacer en la obra de Dios. Y cómo él tenía que enseñar y dirigir a estos pastores y a sus iglesias. Y es interesante el énfasis que el apóstol Pablo hace en la carta, en la encomienda a Tito en las buenas obras. Amados hermanos, Santiago dijo, muéstrame tu fe sin tus obras. Que mientras tanto tú verás mi fe a través de las obras que yo hago. A través de tu vida, mientras mantienes los ojos puestos en el eterno, habrá evidencias claras de que tú vives para el eterno. Judas, justamente antes de Apocalipsis, la carta de Judas, versículo 14 dice, no es, por cierto, este no es Judas Iscariote, es Judas el hermano del Señor que escribe esta carta. Versículo 14, el capítulo único, versículo 14 dice, de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él.
Entonces tenemos más información sobre Enoc. Enoc cumplió con su ministerio profético. Aquí lo que vemos es su vida espiritual. Él también era un siervo de Dios. Él no fue un hombre que se metía en el desierto y contemplaba. Y así es que él caminaba con Dios. No. Él caminó con Dios haciendo las cosas que Dios le encomendaba y que Dios nos encomendó a ti y a mí. Servirle en el día a día, servir al pueblo, alertar a los inconversos que hay una eternidad, que sus almas son eternas y que tú estás a un solo soplo de pasar a la eternidad. Y si no tienes a Cristo Jesús en tu corazón, ¿hacia dónde irás? El Señor Jesús dijo que hay solamente dos caminos, dos destinos, la gloria o el infierno. Y Él vino y tomó tu lugar en la cruz porque no quiere que tú termines en el infierno. Él quiere ser tu salvador, quiere llevarte a ti a la gloria, pero necesitas arrepentirte de tus pecados y necesitas entregar tu alma, tu vida a Él, para que Él sea tu salvador y dueño, Señor de tu vida. Segundo a Timoteo 4, yo les voy a leer, no es necesario que lo busquen. Te encarezco, dice Pablo a Timoteo, delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Enoc tuvo esta encomienda y tú y yo tenemos esta encomienda, así como Timoteo la tuvo. Enoc caminó con Dios. De regreso a Génesis capítulo 5. Versículos 22 y 24, dice, caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Versículo 24, caminó pues Enoc con Dios y desapareció. Caminar, caminó, aquí la palabra caminar significa caminar juntos al mismo paso, continuamente mientras conversan. Caminar juntos al mismo paso, continuamente mientras hay una conversación por el medio. Enoc caminó con Dios y tú y yo podemos caminar con Dios. Debemos caminar con Dios. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Y si Enoc caminó con Dios, era indudablemente porque había perfecta armonía entre ellos. Una niña explicó la historia de Enoc de esta manera y les recuerdo, fue una niña que escribió esta historia. Esto lo tomé de un libro. Ella escribió esto. Enoc y Dios tenían la costumbre de ir a caminar juntos todos los días. Sucedió un día que estaban tan ligados en su conversación que no se dieron cuenta ni del tiempo ni la distancia que habían caminado. Cuando por fin se dieron cuenta de lo lejos que habían ido, el Señor Jesucristo le dijo a Enoc, Enoc, hemos venido tan lejos y es tan tarde que ya es imposible que volvamos a tu casa. Por tanto, sigamos adelante y ven conmigo a mi casa, pues no es necesario que vuelvas a la tuya. Con los ojos puestos en el eterno,
nosotros podemos ser un pueblo, amados hermanos de la IBC, un pueblo de fe, un pueblo que se mantiene con carácter firme en las cosas de Dios, por lo tanto un pueblo ejemplar en este mundo tan perverso. Si tú todavía no te has entregado al Señor Jesucristo, quisiera animarte a que tú tomes la decisión. Para que puedas mantener tus ojos puestos en el eterno, tú tienes que haber sido lavado y limpiado, perdonado por Él. Él no tiene comunión con pecadores que no han sido lavados por su sangre. No puede, Dios es demasiado santo. Pero una vez tú como pecador hayas sido lavado con la sangre preciosa del Señor Jesucristo, entonces Él ya no te ve a ti como pecador, sino que ve la justicia de Cristo en ti y Él puede tener perfecta comunión contigo, que es lo que Él quiere, y un día llevarte a la gloria. Pero debes arrepentirte de tus pecados, debes entregarte al Señor. Vamos a orar, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Gracias por tu palabra. Gracias por dejarnos tanta evidencia de tu deseo de tener comunión íntima y eterna con cada uno de nosotros. Gracias por la obra de Jesucristo en la cruz. Gracias porque Él tomó mi lugar. Gracias porque Él pagó el castigo de mi pecado. Gracias, Señor Jesús, porque tú estás dispuesto a perdonarme, a limpiarme, a salvar mi alma, a darme vida eterna y a llevarme a la gloria algún día. Señor, no podemos salvar a nadie, solamente podemos proclamar este mensaje del Evangelio de las buenas nuevas, que en ti hay salvación, hay perdón, hay transformación, hay restauración, hay consolación, en ti hay vida eterna y promesa de gloria eterna. Pero tú puedes salvar. Y tú nos has dicho que tú no quieres que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pedimos, Señor, que esta mañana haya salvación para algunos. Si tú estás aquí presente y no te has arrepentido de tu pecado y quisieras arrepentirte de tu pecado y entregarte al Señor, nosotros quisiéramos orar contigo, quisiéramos ayudarte en esa decisión. Por lo tanto, si lo deseas, te voy a pedir que tú levantes tu mano y un hermano, una hermana se van a acercar a ti para orar contigo. No pelees con la decisión. Todos nosotros hemos tenido que tomar esta decisión y hemos deseado tomar esta decisión y estamos gozosos de que el Señor nos haya movido. Si quieres tomar esta decisión ahí en tu asiento, ¿por qué no levantas tu mano y nos acercaremos a ti? ¿Hay alguien? Si deseas entregarte hoy al Señor Jesucristo para recibir perdón, para ser perdonado, para ser lavado en la preciosa sangre de Cristo, para recibir salvación, si deseas eso, muy bien, si tú levantas tu mano, sabemos que tienes el deseo de entregarte al Señor y vamos a orar contigo. ¿Hay alguien? ¿Alguien? Bueno, hermanos, mis hermanos, Dios nos ha llamado a mantener nuestros ojos puestos en el eterno. Así seremos un pueblo de fe, con carácter firme en este mundo, un pueblo ejemplar. Dios nos ha dejado una encomienda a nosotros como sus hijos y como iglesia. Buen Padre, he aquí la Iglesia Bautista Cristiana, lejos de perfección, y sabemos y estamos conscientes de nuestro pecado, pero agradecidos por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, por tu palabra, por la obra del Espíritu Santo en nosotros, y te damos gracias por todo lo que tú haces en nuestro favor, has hecho, haces y harás, pero también pedimos, oh Dios, que aún a pesar de nosotros, tú te muevas a ayudarnos a ser un pueblo que vivamos
para gloria del eterno Hijo de Dios, nuestro Señor Jesús. Ayúdanos en esto, Padre. Por Él y para Él te lo pedimos. Amén.